Bien, buenas noches con todos. Les agradecemos por participar en este segundo ciclo de conferencias de habilidades blandas organizado por Data Science Woman. Quien les habla, Yore Yupanqui, les agradece por favor que estén aquí apagando sus micrófonos para que podamos disfrutar de esta conferencia. Y les recordamos que somos Data Science Woman y queremos posicionarnos en Latinoamérica como una organización que eduque, inspire y empodere a más mujeres en ciencia de datos, inteligencia artificial y tecnologías 4.0 para implementar proyectos de desarrollo social y tecnológico. El día de hoy les voy a presentar a Jacqueline Guamaní, quien está dirigiendo el comité de investigación en DC Woman. Ya que estás por aquí. Hola, Georgia. Sí, buenas tardes. Listo, Jackie. Te escuchamos. Listo, muchas gracias. Bueno, soy Jacqueline Guamaní y bueno, hoy día vamos a presentar el segundo ciclo de conferencias de habilidades blandas. Y como menciona Georgia, una de nuestras misiones es poder posicionarnos como una organización que ayuda a difundir los conocimientos en ciencia de datos. Y bueno, actualmente me encuentro a cargo del Comité de Conocimiento, Innovación e Investigación. Y bueno, el día de hoy nos van a apoyar las voluntarias Isabel Mauro y Yajaira Flores. Listo. Gracias. Actualmente Isabel es la líder del grupo de habilidades blandas, entonces ella nos va a presentar al ponente. Muchas gracias. Y Yajaira es nuestra voluntaria del grupo de habilidades blandas. Listo. Buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos presentes en esta primera charla. Quienes habla es Isabel Mauro, líder del equipo de habilidades blandas, y quisiera comentarles un poquito sobre nuestro ponente de esta noche. Él es filósofo práctico, practicante ágil y artista. Él trabaja como facilitador de equipos y como docente de talleres en agilidad, innovación, liderazgo, habilidades blandas y clown. También es cofundador de Tribu Ágil, director de El Profe Charlie y cofundador de Mondo Consultores. Asimismo, también promueve la práctica filosófica y las humanidades para el desarrollo personal y de las organizaciones. Mucho gusto, Carlos. Estamos listos para escuchar. Carlos, ¿estás por aquí? Bien, vamos a esperar que Carlos pueda ingresar. Listo, vamos a darle unos minutos. Que pueda activar su audio. Por favor, chicos, no se olviden de desactivar su audio de los demás para que podamos disfrutar de la conferencia. Y recordarles también que se irá pasando una encuesta que está a cargo de Yajaira. Por favor, cuando se remita la encuesta, traten de completarla para que nos apoyen en facilitar una mejor ponencia para futuros eventos.
Bien, chicos, mientras que va ingresando Carlos, pueden ir colocando sus nombrecitos por interno, por el chat. ¡Aló! Ahí está, listo. Bueno, luego después de una gran travesía con Microsoft Teams, ya estoy aquí. Bien, bien. Aquí tenemos las diapositivas que nos facilitaste. ¿Deseas que las compartamos o tú deseas compartirlas? Yo ya las compartí, las comparto. Ya, listo. Entonces, dejamos de compartir para que pueda compartirla Charlie. De verdad no sé qué guste utilizar el Microsoft Teams a la firma. O sea, nada. No me gusta. ¿No? Ya, a ver. ¿Y ahora sí se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Ya, Bien, dale, a chicos, ver. ahora sí silenciamos los audios para que pueda iniciar Ya, bueno, Carlos. ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos son? Ahí los ves. Están 20 personitas ahorita escuchándote. ¿Ahí hay algún hombre o todos son chicas? Por eso les comentaba que coloquen sus links, Uy, sus no, nombrecitos muchas por chicas. interno. Me siento intimidado. Ya, dale. Listo. Ya, bueno, sé que tengo hasta las 8, en fin. Bien, bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Espero que estén todos bien. Disculpen por la demora, pero la verdad es que no uso Microsoft Teams. Quizá ustedes utilizan, pero yo no, así que ni siquiera me acuerdo que usaba correo de Hotmail hace mucho tiempo, ahora ya no, así que tuve que crearme otro y no he entrado, y, en fin. Bien, bueno, mi nombre es Carlos Pérez, me conoce como Charlie, no sé, quizá hay gente que sí me conoce, gente que no, bueno, hay gente que quizás sí me conoce un poco más, pero en fin, estamos aquí igualmente para poder compartir quizá algo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar algo sobre el liderazgo de servicio. Yo sé que ahí se ha puesto el liderazgo de servicio en el ámbito tecnológico, pero al final, bueno, se aplica básicamente en todo, ¿no? No hay ningún problema si es que las personas quieren interrumpir o quieren, por así decirlo, hacer una pregunta o quieren participar. En realidad no hay ningún problema con eso, es la idea, ¿no? Así que por favor no se sientan calladas, no sean tímidas. Si quieren ustedes participar, pues no hay ningún problema en poder hacerlo, ¿no? No crean que soy acá el erudito al respecto, ¿no? Así que es bienvenido. Bien, bueno, en realidad yo soy filósofo. Bueno, yo estudié educación, pero me dediqué al tema de la filosofía y me interesa ver el modo de cómo la filosofía nos puede servir para poder, digamos, vivir mucho mejor o cómo las organizaciones les pueden servir. Así que, bueno, trabajo dictando clases, ¿no? Haciendo un montón de cosas, hasta soy payaso, por ejemplo, así que por ahí trabajamos el tema de habilidades blandas, ¿no? Bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de liderazgo y creo que una de las cuestiones importantes que hay que empezar a tomar en cuenta es qué es el liderazgo, ¿no? A ver, ¿qué ustedes consideran que es el liderazgo? Les escucho, chicas. A ver, acá no puedo ver yo quién está. No. A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿qué es el liderazgo? A ver. Vamos a ver. Aquí les vamos dando admin, no te preocupes. Ahí Ah, van viendo el chat, chicos. yo no veo Te chat. ayudo. Chat. Yo no veo chat. A ver. Ya, a ver, dale, a ver. A ver, ¿qué es el liderazgo? A ver, ¿alguna persona tiene idea de qué es el liderazgo? A ver, Yanela, Isabel, Yajaira. Ah, acá hay un varón. David, no sé, Rosa, Sandra, Esther. A ver, ¿qué es el liderazgo? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de qué es el liderazgo? A ver. Una idea aproximadamente rica, ahí está. Bueno, tal vez, según en mi opinión, creo que los líderes son las personas que marcan la dirección de todo su equipo en ¿Ya? comparación con alguien que tal vez es el gerente bueno, de un equipo. Hay una diferencia porque si bien el director de un equipo da las reglas, el líder más que nada trata de apoyar a todo su equipo para que lleguen a donde se han trazado. Ya, pero ¿qué es el liderazgo? O sea, entiendo que me hablas del líder y del jefe, quizá del gerente, pero ¿el liderazgo qué es en sí? ¿Qué es el liderazgo? ¿Es una capacidad? Hola, ¿Es una habilidad? ¿Qué es el liderazgo? ¿me escuchan? ¿Aló? Claro, te escuchamos, fuerte y claro. ¿Qué tal? Bueno, yo lo veo como la influencia que tiene una persona, ¿no? De poder llegar a las otras personas Ujú. en su manera de pensar, en su manera de actuar, ¿no? Eso Ya, veo. claro, por ahí ya vamos ya un poquito no Pero más de afinando, ¿no? manera positiva, de manera positiva, ¿no?
Bueno, sí, eso es cierto, ¿no? Básicamente hablamos de liderazgo como este proceso, ¿no? De influencia, como este proceso de acompañamiento, como este proceso de poder llevar a otras personas, ¿no? Y bueno, ahí como comenta nuestra compañera, de manera positiva, sin embargo, eso yo también creía lo mismo, pero el liderazgo igualmente se da para formas negativas, ¿no? O sea, igualmente así sea el fin negativo, igualmente si ese proceso se da, sigue siendo igualmente liderazgo, ¿no? Así que, claro, o sea, David está discrepando. Claro, yo entiendo que normalmente siempre se tiene esa idea, ¿no? De que el líder es quien lleva, quien acompaña, ¿no? Quien influencia de manera positiva, pero el liderazgo de por sí, al igual que la persuasión, no tiene, digamos, un fin bueno o un fin malo, por así decirlo, sino que se refiere a este proceso, ¿no? Este proceso de influencia, ¿no? Dime, te escuchamos, Rick. Te escuchamos, Rick. Alguien quería hablar, creo. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien quería hablar? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar, creo? Sí, sí, no, sí. Pueden ¿Qué pasó? activar su audio que se en la manito para que puedan hablar y los vea Charlie. Sí, sí, pueden hablar, no hay ningún problema. No, a mí yo vengo acá a conversar, no vengo a otra cosa. Ya, a ver. A ver, Natalie dice la habilidad que se tiene para dirigir a un grupo de personas. Ajá, eso es lo interesante, ¿no? Para dirigir a un grupo de personas. Bien. Hola, hola. ¿Me Ya, dale, escuchas, te Char? escucho. ¿Qué tal? Habla. Buenas noches. Ah, ah, Ya, el liderazgo puede verse tanto de la forma positiva como negativa. Históricamente hemos visto grandes líderes, por ejemplo, Jesucristo, por Ajá. ejemplo, los presidentes de alguna nación, pero también hemos visto liderazgo que encaminan a las personas a hacer cosas negativas, tales como Adolf Hitler, ¿no? Y por ahí algunos partidos políticos en mi país que no voy a mencionar. Entonces, esto No, es ¿por qué algo no? Claro, si agnóstico. quieres Esto es puedes algo mencionarlo, agnóstico. menciónalo. ¿Por No, qué es que no? no me pagan por propaganda. Ah, ya. Yo lo voy a Sí, mencionar, no te preocupes. Ya, 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 dale. encantado, amigo. Ya. Entonces, es agnóstico a que si es percibido como algo bueno o malo. La idea es que encamina a las otras personas, inspira a las otras personas a hacer algo, tanto en su, bueno, depende del tipo de líder, ¿no? Tanto en su hacer político o laboral, como también en su vida personal, ¿no? Que tú dices, te preocupas por esa persona no solamente en el rol que cumple en tu equipo, sino que vas más allá y llegas a Ajá. inspirarle a ser mejor también como persona, como padre Ujú, de familia, como madre, quizás, ¿no? ujú. Entonces, liderazgo, pues, en muchos sentidos. Correcto, sí, me pareció muy interesante justamente lo que dices, ¿no? Si bien es cierto, hay una idea de que hay cierta positividad y también, por ejemplo, se pone como que, ay, el jefe también es malo, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? O sea, justamente hay un texto que se llama La función de mandar y habla que, por ejemplo, el ser jefe no es malo de por sí, ¿no? Sino es cuando sabes utilizarlo y cuando no, ¿no? Hay que saber cuándo mandar y cuándo no. Así que los jefes necesariamente no es que no es que tengan un aspecto negativo. Por supuesto, yo sé que eso se está viendo hoy en día, ¿no? Igualmente los líderes, ¿no? Hay líderes que son, por supuesto, muy malvados. Y un caso que tú has puesto es justamente esto, ¿no? El caso, por ejemplo, de Hitler. Por ejemplo, hay un texto de Andrew Roberts, se lo recomiendo, se llama Hitler y Churchill. Y bueno, ¿no? Justamente plantea lo mismo, ¿no? Es un tema de que los dos son líderes. La diferencia está en que Hitler, por ejemplo, es un líder carismático y Churchill es un líder inspirador por ese lado, ¿no? Pero los dos, por supuesto, estamos viendo o sabemos que los resultados y los fines son totalmente diferentes, ¿no? En el caso peruano, creo que en el caso peruano el tema de liderazgo por lo menos ahora, es muy marcado, ¿no? Tenemos a Keiko Fujimori, es toda una líder, realmente es toda una líder porque influye, toma decisiones, manda, maneja, dirige. Pero estamos viendo que, por supuesto, bueno, la mayoría conocemos, o casi la mayoría está de acuerdo, que su liderazgo, bueno, no es un liderazgo, por así decirlo, positivo, no es un liderazgo negativo. Ahora, por supuesto, el caso de Castillo, ahí yo me preguntaría si realmente Castillo es un líder o no, por ejemplo, ¿no? Y yo más bien diría que el líder que está detrás sería Cerrón. Por eso que la gente también está dudando sobre votar, por ejemplo, de Castillo o no. Y eso más bien es algo que yo me estoy también cuestionando, ¿no? Si realmente Castillo tiene
tiene liderazgo. Exactamente, yo justamente lo mismo pienso, ¿no? Yo creo que Castillo no es un líder, creo que el líder es Cerrón. Y ahí va el asunto, exactamente, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo el liderazgo de una u otra manera influye, ¿no? Para bien como también para mal, ¿no? Sí, justamente ahí tendríamos que hablar sobre el tema de la persuasión. Hay mucho pan por rebanar, pero estamos en una situación definitivamente muy complicada, ¿no? Muy complicada, ¿no? Pero no se puede negar que Keiko es toda una líder, ¿no? Ahora, que lo use para mal, bueno, definitivamente ahí va el problema, ¿no? Pero sí reclama, por así decirlo, que el liderazgo es sumamente importante, especialmente para cada una de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos nosotros muchas veces quejándonos o estamos cansados de este tipo de líderes o de este tipo de liderazgo, que es negativo, ¿no? Pero como que muy poco estamos haciendo para poder contrarrestarnos. Siempre nos encontramos que hay alguien más quien termina, digamos, influenciando demasiado y que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, el tema del liderazgo es fundamental y aunque cualquier persona piense o cree que no es un líder o no puede ser o no puede trabajar el liderazgo, eso es una gran mentira, ¿no? En primer lugar, porque el liderazgo, si bien es cierto, hay aspectos en los cuales tú naces, porque hay, digamos, por ejemplo, si tú eres más bello, si tú eres más fuerte, si tú eres más alto, hay aspectos, por así decirlo, genéticos, que te pueden ayudar a ser un mejor líder, o a ser un líder, por así decirlo, pero también se hace uno líder, ¿no? Uno se va haciendo líder conforme uno va practicando, y no se aprende a ser un líder si no es liderando. Entonces, la mejor manera, y la mejor forma que cada uno de ustedes tiene para poder liderar y ser un líder es justamente asumiendo ese rol. No hay otro tipo u otra forma de poder liderar si no es liderando. No hay otra manera, ¿no? Y ese quizás sea el problema de quien hace cosas y el que no, ¿no? Entonces, no se sientan de un otro modo, digamos, temerosos o temerosas o en algún momento crean que no sirven para ser líderes, porque en realidad cualquier persona puede ser un líder, ¿no? Bien, entonces continuamos y vamos a ver este tema del liderazgo de servicio, ¿no? Que es lo que yo quería justamente mencionar, ¿no? Bien, ¿sí se ve? ¿Sí se ve? ¿No? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Hola? Sí se ve. Sí, sí se ve. Ya, dale. Bien, entonces, ¿cuán importante es el liderazgo? Para mí esta cita, por ejemplo, de John Picorer es sumamente importante porque nos menciona que el liderazgo, por así decirlo, no es tan importante o no es demasiado importante a todo nivel cuando las cosas están muy bien, ¿no? Cuando las cosas están muy bien, basta con que exista un liderazgo en la cúspide, ¿no? O sea, basta con que exista un líder y desde ahí pueda comandar o dirigir todo, ¿no? Pero digamos que cuando hay un periodo de crisis, un periodo difícil, como puede ser el de ahora, el liderazgo, por así decirlo, a todo nivel es fundamental, ¿no? Ejemplo de esto ha sido la pandemia. Ustedes ya vieron, ¿no? Ustedes ya vieron que el tema de la pandemia mostró quién era líder y quién no. Tuvimos a Sagasti y en la frente de cara de Sagasti ocurrió el vacuna gate, ¿no? Y por supuesto Sagasti parecer no sabía nada, si sabía, se lo pasearon, etc. Ok, eso es justamente el problema, ¿no? Cuando la situación está bien, por así decirlo, o es una situación normal, basta con que tú seas un líder en la cúspide y con una administración, como dice Kotter, normal, ¿no? Pero cuando es un periodo de crisis como esta, la que estamos viviendo, entonces sí se requiere un liderazgo a todo nivel, ¿no? A todo nivel se requiere un liderazgo, ¿no? Entonces, ya no basta aquí con llamar a tecnócratas, ¿no? Sino más bien tener a líderes que realmente te permitan llevar por el camino correcto a la organización. Y esto no es un asunto tan simple, es un asunto tan fácil, porque todo el mundo, o la mayoría, no se quiere comer básicamente el sapo, ¿no? Pero sin liderazgo, una organización no puede continuar en tiempos de crisis, ¿no? Es más, el liderazgo se ve, se observa, va a pasar su examen en tiempos de crisis, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, esto ya lo hemos visto. Para acá lo que vamos a hablar sobre liderazgo de servicio, yo me estoy basando en este texto de Ken Blanchard y Phil Coates, no sé si alguien lo ha leído, pero se llama Un líder como Jesús, ¿no?
Justamente por ahí hablaron sobre este personaje histórico, aunque algunos duden su historicidad, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y es un asunto importante porque ellos hablan que el liderazgo es un proceso de influencia, ¿no? Pero también es un proceso de nutrición, es un proceso de desarrollo de otras personas, porque esto es justamente lo que tiene que ver con el liderazgo de servicio, ¿no? El liderazgo normal, por así decirlo, es acompañar, ayudar, ¿no? Es dirigir este proceso, ¿no? Este proceso, ¿no? Es un proceso de dirección, básicamente, ¿no? Hacia un objetivo. Pero cuando hablamos de un liderazgo servicial, ya no basta con llevar a un objetivo a las personas, sino también de preocuparse por ellas en su desarrollo. Es más, ese proceso de acompañar o de llevar o dirigir a un grupo de personas hacia un objetivo está acompañado o está íntimamente ligado a un proceso de desarrollo de las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un liderazgo de servicio, estamos hablando que ya no solo me quedo con dirigirlas, sino también con desarrollarlas. Y esta es la diferencia, ¿no? Y aquí se cumple justamente este principio muy interesante, ¿no? Que es el que yo no vine para ser servido, sino que yo vine para qué, para servir, ¿no? Eso lo tuvo bien en claro básicamente Jesús, ¿no? Y digamos que Ken Blanchard y Phil Holtz se preguntan, y es una cuestión muy interesante, porque hay que ver que la iglesia cristiana, por decirlo mal que bien, todavía continúa después de 2000 años, ¿no? Todavía continúa vigente y que continuará, ¿no? Entonces, es una cuestión importante de preguntarse cómo puede ser que una organización tan antigua todavía continúe, ¿no? Y esto manifiesta claramente que tiene una fórmula y que tiene que ver con un modo de liderazgo que todavía continúa, ¿no? Entonces, este liderazgo de Jesús es el que vamos a hablar, digamos, sucintamente, ¿no? Bien, este liderazgo de Jesús se nos dice que tiene un proceso transformacional. ¿Qué es esto? Como dije, no se trata solamente de dirigir, sino que se trata de desarrollar a las personas. En otras palabras, se trata de transformar a las personas. El liderazgo de servicio transforma a otras personas. Y a través de esta transformación es que puede surgir este liderazgo. Entonces, digamos, proceso transformacional se nos comenta que va a tener cuatro partes, ¿no? Va a tener, digamos, 4 pasos, ¿no? El primero va a ser un liderazgo personal, que tiene que ver con el tema del resultado y con el tema, con el resultado que es la perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de liderazgo personal, estamos hablando que el líder, cuando empieza un liderazgo de servicio, en primer lugar, empieza a tener perspectiva de quién es él. Empieza a tomar en cuenta quién es él. Empieza a reconocer, empieza a identificar cuáles son sus verdaderas motivaciones que le llevan a él a poder liderar a otras personas. En este liderazgo personal tiene que ver con que cada persona o cada uno de ustedes que quisiera trabajar bajo este liderazgo de servicio tenga que darse cuenta por qué hace lo que hace, ¿no? O cuál es el sentido de su propia existencia, por qué se encuentra en este mundo, cuál es el sentido que está aquí, por qué está aquí, ¿no? Entonces, este liderazgo transformacional, este liderazgo de servicio, primero empieza por saber de quién soy y como segundo, saber quién soy, ¿no? Ahora, cuando hacemos la pregunta de quién soy, Ken Blanchard y Phil Holtz nos dicen, yo como persona le pertenezco a alguien. Pero alguien me puede decir, pero Charlie, ¿cómo puede ser esto que yo le pertenezco a alguien si yo no le pertenezco a nadie, ¿no? Yo estoy soltera, Charlie, ¿no? Y hago lo que quiero, ¿no? Entonces, yo no le pertenezco a nadie, ¿no? Yo soy como Rubí, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, en realidad, cuando está hablando este texto, está mencionando de que en el fondo hay algo o hay alguien a quien les pertenecemos. Por ejemplo, puede ser que tú le pertenezcas a la fama, puede ser que le pertenezcas al dinero, puede ser que le pertenezcas a la moda, puede ser que le pertenezcas al sexo,
puede ser que le pertenezcas a cualquier otra cosa. Como también te lo va a decir Fijot, puede ser que tú le pertenezcas a Dios, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta para trabajar un liderazgo de servicio es saber a quién le pertenecemos, ¿no? Un poquito contradictorio, pero en realidad en el fondo le pertenecemos a alguien. Y eso será lo primero que marque el camino del líder. ¿Por qué? Porque si hay un líder que pertenece al dinero, entonces nos vamos a dar cuenta que sus motivaciones ya de por sí son económicas, ¿no? O podríamos quizá hablar de Keiko, ¿no? Ya que estamos acá hablando de Keiko, ¿no? ¿A quién le pertenece Keiko? En el fondo, Keiko le pertenece más a ese ego, ¿no? A esa necesidad de por así decirlo, de autoafirmación, ¿no? En el fondo es eso. Porque muchas veces ella dijo, yo no voy a postular, no voy a postular, y sigue postulando, ¿no? ¿Por qué sigue postulando si ya ha dicho que no va a postular? O sea, ¿qué quiere demostrar ella? Hay algo en el fondo que ella quiere demostrar. Entonces, y eso significa que no va a dar el brazo a torcer, ¿no? Entonces, vemos estos tipos de líderes, por así decirlo, que pertenecen más bien a este amor por sí mismo, por así decirlo, ¿no? Hay otros líderes que podrían amar básicamente al dinero y por lo tanto todo lo que hacen o todas sus motivaciones están guiadas por esto, ¿no? Entonces, yo creo que la primera pregunta es ¿de quién soy? A ver, si hacemos la pregunta ¿de quién soy? ¿Qué me podrían responder ustedes? A ver, ¿de quién eres? A ver, si yo te preguntara. ¿De quién eres? A ver, vamos a ver quiénes están por acá. Rick dice, pertenecer a mi equipo o empresa varias. ¿Ya? Pero ¿a quién eres? ¿No? ¿De quién? ¿De quién eres? ¿De quién eres? De mi hija, dice Molly, ¿no? Pero ¿de quién eres? ¿No? Justamente eso es muy interesante, porque tu liderazgo de por sí va a estar marcado por esa pertenencia, ¿no? ¿De quién eres? Bueno, si por ejemplo, si Rick, bueno, de mí mismo y de mi familia, ¿no? A ver qué dicen, a ver, ¿qué más? A ver, ¿de quién eres? A ver, ¿cuál es tu sentido de pertenencia? ¿A quién le perteneces? ¿No? ¿Cuál es lo último, lo final? ¿No? Me pertenezco a mí, pero ¿cómo es eso de que te perteneces a ti? A ver, ya que está preguntando, dice, me pertenezco a mí mismo. A ver, ¿cómo se puede uno pertenecer a uno mismo? A ver, ¿cómo es eso? A ver, cuéntenme, ya que estamos por aquí. ¿Cómo se pertenece a uno mismo? A ver, ¿cómo tú te perteneces? ¿Se puede pertenecer a uno mismo? O sea, ¿hay tal cosa? No sé, o sea, ¿qué dicen? ¿Cómo me pertenezco a mí mismo? ¿Cómo le pertenece a otro? Que justamente el tema de pertenecer conlleva una alteridad, ¿no? ¿Cómo podríamos decir a tus propias decisiones? ¿Ya? Cuando no eres libre de tomar tus propias decisiones, pertenezco a mi familia, ¿ya? Teniendo tus propias decisiones, ¿ya? A los propios valores, ¿ya? Bien, lo que nos plantea justamente Ken Blanchard es esto, ¿no? Nosotros les pertenecemos a alguien. ¿Por qué? Porque, y esto es muy importante, ¿no? Para nosotros saber quiénes somos, necesitamos un criterio externo para saberlo. Es imposible que una persona quiera saber quién es sin un criterio externo. Eso sería básicamente una forma un poco ilusoria de saber quién eres. ¿Cómo sabes, por ejemplo, quién eres si no es en relación con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, donde te encuentras, etcétera? Imposible poder llegar a tener una identidad sin apelar a criterios externos. Es más, no se podría, básicamente, ¿no? O sea, eso sería un poco ilusorio, como comento, un poco absurdo, porque tu imagen que tendrías no podría ser a veces la correcta. Entonces por eso es que Ken Blanchard plantea de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer de quién soy, ¿no? De quién soy, ¿no? ¿Por qué? Porque como segundo paso, lo que nosotros podemos hacer ahora es saber quién soy. ¿Por qué? Porque nosotros, para definirnos,
necesitamos un criterio externo. Sin ese criterio externo está muy difícil poder definirnos. ¿Cómo podrías definirte, como repito, sin tu familia? ¿Cómo dirías tú, quién eres? Si yo te preguntara, mira, yo te pregunto, a ver, ¿quién eres? Si yo te pregunto quién eres, dime si cuando yo te pregunto quién eres, no apelas a un criterio, por así decirlo, externo, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, ya, mi nombre es Caroline, ¿ya? Pero Caroline, ¿qué? Caroline, ¿qué? Allá, Caroline Hurtado. Ya, pero el apellido tú te lo diste. No, tú no te dices el apellido, ¿no? El apellido te viene, ¿no? Es un criterio externo, ¿no? Pero, tío, pero estoy seguro que hay varias Caroline Hurtado, yo te diría, ¿no? Tienes como 4 homónimos aquí en Lima. No, es que yo soy Karen Hurtado y mis padres son, ¿no? Tal, tal, tal. Nuevamente apelas a un criterio externo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo de servicio, es que se empieza por un liderazgo personal. Y esto conlleva que el líder primero empieza a reconocer sus vínculos que tiene en la sociedad. Y a partir de eso reconoce su propia identidad. A partir de eso puede saber quién es, porque reconoce de quién es, ¿no? Reconoce de quién es. Es más, eh, recuerden lo que lo que se critica mucho ahora que estamos hablando, ¿no? Ya que estamos aquí. ¿Cuál es la crítica que se le realiza, por ejemplo, a Keiko Fujimori? ¿No? En primer lugar, su relación, por ejemplo, con su padre, ¿no? Su relación con su padre, de una u otra manera, afecta la identidad de Keiko. Nuevamente, ¿de quién soy? Se le critica también, por ejemplo, el tema de lo que pasó con su madre y que no hizo mucho caso a eso, no prestó mucha atención. Nuevamente, ¿de quién era? ¿Era de su madre o era de su padre? ¿De quién era, no? También habría que ver aquí que se le dice que ella quizá no es peruana, ¿no? ¿De quién es? ¿Es de Japón o es de Perú, ¿no? Entonces, es importante que el líder de servicio reconozca de quién es, a quién le pertenece, dónde se encuentra, quién está a su alrededor, ¿no? Para poder descubrir quién es. Cuando el líder de servicio reconoce quién es, entonces puede saber, digamos, por qué está en este mundo. Por eso que lo primero que ocurre es el liderazgo personal, ¿no? Entonces es lo mismo como ocurrió con Jesús, ¿no? Jesús nació, creció como un hombre normal, se desarrolló, y a partir de la edad de 30 años es que empieza a desarrollar su ministerio, ¿no? Y esto es justamente lo que tiene que hablar con liderazgo personal, porque a los 30 años empieza a tener perspectiva de quién es y de lo que tiene que hacer o de lo que viene básicamente a hacer, ¿no? Aunque ya hemos visto que, por supuesto, cuando tenía edad de 12 o 15 años ya sabía también cuál era su propósito, ¿no? Pero lo importante en el liderazgo personal es que el líder reconozca cuál es su propósito en la vida, ¿ya? Bien, el siguiente paso se nos dice que es un liderazgo de 1 a 1. ¿Cómo es esto? Bueno, el liderazgo de 1 a 1 conlleva desarrollar una relación de confianza. ¿Cómo es esto? Una vez que tú ya sabes quién eres, a quién le sirves, por así decirlo, por qué estás en este mundo, ahora tú haces un segundo paso y empiezas a liderar a otras personas. Pero ¿cómo vas a realizar este liderazgo? Pues lo haces de 1 a 1, de one to one. ¿Para qué? Para crear confianza, ¿no? ¿Cómo tú creas esta confianza? Pues recuerden lo que hizo Jesús, ¿no? Jesús salió a buscar a sus discípulos, ¿no? Recuerdan ahí a Pedro, ¿no? Que le dicen, ¿no? Que ya dejará de ser un pescador de peces, ¿no? Y ahora va a pescar hombres, ¿no? Que ya no se va a llamar Simón, sino que se va a llamar básicamente Petros, ¿no? Se va a llamar Pedro, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque así es justamente como el liderazgo de servicio también empieza a acontecer. Uno empieza a trabajar con una persona. De 1 a 1, uno va trabajando. ¿Para qué? Para sanar, desarrollar, transformar, ayudar, sostener, cultivar. Todo aquello que tú como líder, porque tú ya tienes una perspectiva, por así decirlo, tú ya sabes quién eres, encuentras a otro
que por así decirlo no lo está, ¿no? Que quizá no sabe para qué existe este mundo, que quizá está sufriendo, que quizá la está pasando muy mal, pero como tú ya pasaste esa etapa, tú empiezas a trabajar con la otra persona. Y a través de este trabajo continuo que tú haces con la otra persona, tú vas desarrollando una relación de confianza. Una relación de confianza que es real, una relación de confianza que es sólida. ¿Por qué? Porque vas conociendo a la otra persona y la otra persona también te va conociendo. Es más, este lazo de confianza es muy interesante porque permite tener relaciones más auténticas, ¿no? Mucho más verdaderas, por así decirlo, porque lo conoces. Y esto significa que en este liderazgo de uno a uno, no significa que todo va a ser color de rosa, ¿no? Sino que van a haber situaciones difíciles que vas a tener que afrontar como líder en este liderazgo uno a uno. Pero conforme tú vayas avanzando, esta confianza se va a ir desarrollando, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, Pedro le negó a Jesús, ¿no? Y igualmente Pedro terminó siendo básicamente como uno de los líderes mayores de la iglesia cristiana, ¿no? A pesar de eso. Como segundo paso, hay que demostrar un interés, hay que demostrar un real interés por las personas, ¿no? Aquí me he equivocado. Ok, hay que demostrar un interés real por las personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando este líder que tiene perspectiva se acerca a otro, no lo hace porque quiere buscar o sacar algo de la otra persona, ¿no? Sino que la única satisfacción que quiere obtener es que está cumpliendo su propósito en la vida. Por eso que el líder de servicio tiene que demostrar un interés real por las personas. Tiene que demostrar un interés verdadero por las personas. Ahora, por ejemplo, ¿de qué modo ustedes creen que nosotros podemos desarrollar un liderazgo de uno a uno, donde nosotros podamos desarrollar una relación de confianza o una relación, y también podamos demostrar, por ejemplo, interés por las otras personas? ¿Qué creen ustedes ahora? ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, ¿qué creen? No somos de nadie. A ver, ¿cómo creen que podemos desarrollar digamos, esta relación de confianza? ¿Cómo podamos nosotros demostrar interés por las otras personas? A ver, aquí ya vamos con una parte muy práctica, por ejemplo, ¿no? A ver, Hola, ¿cómo lo hola. hacemos? Habla, te Hola, escuchamos. Charlie. Habla. Unos ejemplos clarísimos es cuando tú llamas a la persona por su nombre, en lugar de decir doctor, doc, maestro. Ellos tienen nombres y apellidos, ¿no? Son personas como tales. Esa es una, que demuestras interés. Otra, en que le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Qué tal te fue? En lugar de frente hablar de trabajo, primero dile, hola, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo te sientes? Interésate en sus sentimientos también, no solamente en el avance del proyecto. Lo que antes era, tengo que hablarle a mi compañero, al personal y decirle cómo vamos, el clásico caso, cómo vamos, ¿no? Primero es, ¿cómo estás? Antes que nada. Y tercero, pues, es dar el ejemplo, ¿no? Si te pescan, que dices una cosa y haces la otra, pues, como que por ahí empieza a tambalearse todo lo que estás haciendo. Es lo que... Genial. Bien, eso sí está muy bien, ¿no? Justamente ahí hay que evitar el tema de respirar en el cuello, como dicen, ¿no? Ese micromanagement también es un poquito, digamos, nocivo, ¿no? Hay que también tratar de tener confianza, pero para esta confianza hay que conocerlos. Y ahí está el asunto de conocer a las personas, ¿no? Rick, por ejemplo, dice algo simple, conversando con ellos. El conversar con ellos, Rick, no creo que sea tan simple porque puedes conversar con ellos, pero tú no quieres solamente conversar, ¿no? Tú quieres llegar a algo más. La idea es eso, ¿no? Llegar a ir al más al fondo. Uno puede conversar con las personas y no necesariamente las personas se te van a abrir o te van a decir lo que le está pasando, ¿no? Te escuchamos. Creo que quieres hablar, Rick. Te escucho, Rick. ¿Quieres hablar? ¿Aló? No sé qué pide acá control. Ya, dale. A ver. Ok. A ver. Natalie dice,
A ver, te escucho, Natalie. Natalie dice, no es simple que los demás te den confianza. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esto, Natalie? Estamos por aquí. Hola Charlie, ¿qué tal? Bien, bien. Hola a todos. Claro, no es tan simple, depende, todas las personas tenemos su propia personalidad Ujú. y no necesariamente, por más que tú le brindes confianza o entonces tengas un diálogo bastante abierto con la persona, no necesariamente la persona va a estar en la misma sintonía que tú, ¿no? O con las ganas Ujú. también de brindarte la confianza que tú esperas, ¿no? Pero eso lo que mencionas sí es bastante crucial, ¿no? O sea, no es solamente preguntar sobre la chamba, sino siempre sobre cómo está la persona, ¿no? Bastante importante para el trabajo, ¿no? Ya, eso es importante, ¿no? Pero acuérdate que la confianza se va ganando, pero hay una cuestión importante a tomar en cuenta y es el kairos, ¿no? El momento oportuno. Quizá puede ser que tengas una persona que todavía no has entablado una relación de confianza, pero estoy seguro que puedes hacer algo en algún momento que te pueda permitir esa posibilidad de ganar confianza, ¿no? Quizá no necesariamente lo tengas que hacer tú o puedes tú llegar por intermedio de otras personas, porque podrías tú conversar con otras personas acerca de estas otras personas, ¿no? Pero el líder, por así decirlo, es fundamental. Es más, Jesús tenía ese modo, ¿no? O sea, Simón no supo de Jesús cuando se presentó, por así decirlo, en su bautismo con Juan el Bautista, ¿no? Sino que fue su hermano Andrés quien, si me no acuerdo, su hermano Andrés quien se acercó a Pedro y le dijo, lo hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado al Mesías. Y él dice que lo quiere conocer. Y va a Jesús. Sabemos dónde está Jesús, ¿no? Y lo quiere conocer. Entonces, el ganarse la confianza no necesariamente es que tú vayas de frente, ¿no? O sea, lo puedes hacer aún de forma indirecta, a través de otras personas. Otras personas pueden hablar de ti y eso también puede ser un aspecto favorable para ti. Como también se da el tema del momento oportuno. Hay oportunidades que se te pueden dar para tú empezar a generar confianza con esa persona y eso creo que es una cuestión importante a tomar en cuenta, ¿no? A veces pueden haber reuniones o a veces puede haber alguna situación, en algún momento esa persona que tú quisieras generar confianza va a tener una situación difícil o una situación que pareciese no está todo bien y ahí es tu momento como para poder empezar a trabajar este liderazgo de servicio, porque al final este trabajo de uno a uno es justamente lo que el líder está diciéndole, ¿no? ¿De qué modo te puedo servir, no? ¿De qué modo te puedo ayudar? Y importa mucho también el autoconocimiento, ¿no? Y esto es algo fundamental, ¿no? Tú te tienes que autoconocer, tú tienes que saber cómo eres, ¿no? Y te vas a dar cuenta que, por supuesto, con todo el mundo no vas a conectar, ¿no? Definitivamente no vas a conectar con todo el mundo. Pero puedes hacer algo para conectar, ¿no? Me acuerdo que una vez, estuve trabajando en Metro y hay una persona de seguridad, me acuerdo, había una señora de seguridad, oye, que literal todo el mundo hablaba mal de ella, literal, todo el mundo hablaba de ella, ¿no? Todo el mundo, no, que es así, que es muy cerrada, que es jodida, que es molestosa, que todo el mundo le molesta, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Pero todo el mundo hablaba, o sea, era muy estricta, ¿no? La señora, pero era la puerta de la entrada, o sea, si tú le caías mal, literal no entrabas a tienda, ¿no? Y yo obviamente tenía que entrar porque era supervisor. Entonces, bueno, no, yo trato de ser así como soy, y es por eso lo que hice acá, David, ser 100% verdadero, y esto es lo fundamental. Por esto que recordemos que Jesús era transparente. Así que aquí creo que es fundamental también practicar mucho la transparencia, ¿no? Mostrar realmente quiénes somos, que sería el primer paso, ¿no? Así que yo recuerdo que en algún momento, digamos, me terminé ganando la confianza de la señora, porque yo me acuerdo que se reía de las payasadas que yo hacía, porque yo me acuerdo que me ponía a bailar ahí con el oso, me acuerdo, ¿no? Había un oso en Fagrow, creo que bailaba o le cantaba, le ponía música y hacíamos así reír a toda la gente, ¿no? O ayudaba a toda la organización y eso le gustó mucho a esta persona, ¿no? Y al final me gané ganando su confianza, ¿no? Al inicio era un poco complicado, ¿no? Pero conforme uno se va mostrando 100% verdadero, 100% real, 100% transparente, creo que las personas van a reconocerte, ¿no? Van a reconocerte. Bien, vamos a avanzar esto, ¿no? Vamos a avanzar. A ver. Bien, el tercer paso que hay que hacer es un liderazgo de equipo.
de equipo, familia, ¿ya? Y lo que se va a buscar es crear una comunidad, ¿no? Crear herencia. Entonces, el primer paso que se realiza, por ejemplo, en este caso es habilitar. ¿Qué significa habilitar? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Una vez que Jesús encontró su perspectiva, sabía quién es, empezó a trabajar uno a uno con las demás personas, las sanó, las curó. Ahora, ¿qué hizo? Por así decirlo, las empoderó. ¿Por qué? Porque ahora las mandó de dos en dos a poder, ¿qué cosa? A poder dar a conocer el reino de los cielos, ¿no? Esta forma de habilitar es sumamente importante. Por eso que cuando tú empiezas a desarrollar una persona en el tema de liderazgo, no te recomiendo que lo mandes solo o lo mandes sola. Te recomiendo que lo hagan de dos en dos o en un equipo en todo caso. ¿Por qué? Porque a través de este dos en dos se ayudaban mutuamente y también a la misma vez se mejoraban mutuamente, porque al final un líder tiene que trabajar con personas y eso significa trabajar con otras personas, soportar otras personas y saber manejarlas en algunos casos, ¿no? Entonces sus primeras prácticas de liderazgo para esos apóstoles empiezan en este de dos en dos, porque son dos personas que tienen que convivir, ¿no? Entonces, como un paso es el tema de la habilitación. Como un segundo paso sería desarrollar una relación de tipo familia. Por eso que recuerden que la iglesia primitiva, bueno, hasta ahora se denominan, ¿qué cosa? Hermanos, ¿no? Entonces, una relación de tipo familiar también permite que se puedan desarrollar equipos. ¿Por qué? Porque una familia tiene un lazo. Si bien es cierto, acá no hay un lazo, por así decirlo, sanguíneo, pero hay un lazo, ¿no?, mucho mayor que los une y que también permite que mutuamente se soporten y que tengan la conciencia de que mutuamente se necesitan. Esa es básicamente la cuestión, ¿no? Bien, como cuarto paso, y aquí quizá ya para quedar, porque ya sé que es tarde, es el liderazgo organizacional y comunitario, ¿no? ¿Qué es lo que se busca acá? Efectividad, reconciliación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Desarrollar una visión de comunidad. Hay que crear comunidad. ¿Qué es una comunidad? Que se tiene algo en común. Una comunidad es porque hay algo que tiene comunidad en común. Pero, como vamos a darnos cuenta, cuando existe una comunidad van a empezar a haber problemas. Y la forma de cómo se resuelvan estos problemas comunitariamente va a ser fundamental en tu liderazgo. Es más, si se manejan inadecuadamente estos problemas de la comunidad, las cosas no van a funcionar. Por eso que es importante que tú hayas trabajado, que hayas tú desarrollado bien esa fórmula. ¿Por qué? Porque cuando tú has tenido perspectiva, has ayudado y has trabajado a otra persona que tenga perspectiva, lo has puesto de dos en dos y por lo tanto en algún momento empiezan a dirigir un grupo de personas, entonces significa que las personas van a ir desarrollando la misma lógica una y otra vez, entonces se van a ir multiplicando, ¿no? Básicamente va a haber una multiplicación de tipo celular. Es más, las redes de mercadeo muchas veces trabajan de este modo, ¿no? Las comunidades son de este modo. Entonces es importante prestarle atención a las personas a las cuales yo estoy desarrollando y poder ayudar a que las otras personas desarrollen a otras personas para poder crear una visión de comunidad. Como último paso con el desarrollo organizacional, y aquí está justamente lo que comentaba David, es que hay que sostener una coherencia e integridad de los valores y principios, ¿no? ¿Por qué? Porque como todo el mundo te va a ver, como muchas personas te van a observar, tu liderazgo va a depender de tu integridad, de tu coherencia moral, ¿no? Por supuesto, tampoco hay que idolatrar a los líderes, porque eso sería un grave problema, y hay que reconocerlos y ponerlos en su justo lugar como seres humanos, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí es buscar esta coherencia, ¿no? Es evitar caer en incoherencias. Es más, y esto creo que es un asunto de liderazgo que es fundamental, ¿no? El líder muchas veces tiene que sacrificar ciertas cosas para no caer en esta incoherencia, ¿no? Entonces, por eso es que no todo el mundo quiere ser un líder, porque hay mucho detrás, hay mucho riesgo detrás, ¿no? Por eso podemos ver que cualquiera no se quiere meter a la política, porque reconocemos que dicen que es sucia, es cochina, y eso qué significa, que vas a embarrarte, ¿no? Y todo el mundo no está dispuesto a eso, ¿no? Pero el líder lo tiene que hacer, ¿no? Lo tiene que hacer.
Y significa que a pesar de todos los sucios en los cuales tú te puedas encontrar, cómo tú te mantienes firme con tus valores y principios, ¿no? Entonces, el liderazgo de servicios es una tarea, es un trabajo no tan fácil, pero es un liderazgo que realmente da resultados, porque te permite crear condiciones para que una organización pueda continuar aun cuando tú no estás. Y esto es lo interesante de la iglesia cristiana, ¿no? Jesús ascendió al cielo y su iglesia continúa, ¿no? Y esto es lo que uno quiere hacer. Entonces, el liderazgo de servicio es fundamental. Se trata de servir al prójimo, se trata de amar al prójimo, porque esto es justamente lo que plantea. Yo sirvo al otro porque lo amo, porque encuentro que detrás de esta persona existe algo más importante, ¿no? Que esta persona tiene dignidad y por lo tanto, como tiene dignidad, tiene valor. Y por lo tanto, por ese valor que tiene, por así decirlo, yo le sirvo. Entonces, yo creo que es fundamental poder servir al otro. Y aquí está, digamos, lo importante del liderazgo de servicio, ¿no? Bien, creo que aquí acaba porque ya yo sé que es tarde, ¿no? Tenemos que quedar. A ver, Carlos, ¿me escuchas? sí, te escucho. Perfecto. No sé si podamos hacer una pequeña demostración así pequeña para que ellos puedan utilizarla de pronto en un Jamboard o una pizarra para que puedan participar y se lleven algo más didáctico a casa. Lo que pasa es que ya tengo otra reunión a las 8 y tanto. Quizá lo podemos trabajar como una segunda sesión. Es que lo que pasa es que esto es muy situacional. Por ejemplo, a ver, esto es muy situacional, a ver, ya, pero tengo otra reunión, pero igual vamos a, bueno, ¿qué es lo que yo hago, por ejemplo? A ver. Ahí está. A ver, yo les voy a comentar qué es lo que yo hago, por ejemplo. Yo trabajo, por ejemplo, con jóvenes que están en situación de riesgo, por ejemplo. Son chicos que, por ejemplo, no estudian, no trabajan. Son chicos que, por ejemplo, como yo, no sabían qué hacer con su propia vida. Entonces, ojo, presten atención. ¿Cuándo es que yo empiezo a trabajar lo que yo hago? Cuando yo empiezo a tener conciencia de cuál es mi propósito en la vida. Y a partir de eso es que yo cuando observo a un joven que se encuentra igual que yo, automáticamente, digamos, se mueve mi sentido de liderazgo en querer decir, oye, yo no quiero que tú estés igual que yo. No me gustaría que tú pasaras lo mismo que yo. Y ahí es donde uno empieza a trabajar este liderazgo de uno a uno. Yo, por ejemplo, me muevo en un ambiente que es el ambiente del baile, del arte urbano, como también ese tema de agilidad, ¿no? Entonces, lo que yo veo es observar, observo. Y normalmente veo que hay personas que se pueden encontrar en una situación como la tuya. Y esto es importante que tú tengas que tomar en cuenta, ¿no? Que hay personas que se pueden encontrar en tu situación. Por lo tanto, tú puedes conocer mejor cómo se siente esta persona. Y es más, esto es lo que tú puedes empezar a comunicar. Y con esto tú vas a generar una relación de confianza porque tú le vas a decir, oye, no, yo sé cómo te sientes, yo he pasado por algo similar. Por eso es que yo me estoy acercando a ti, porque me gustaría poder ayudarte, ¿no? La otra persona puede decir, oye, pero ¿qué estás buscando? ¿Qué quieres? ¿No? Quizás te quieras aprovechar, como dice Rick, ¿no? El liderazgo de servicio se pueden aprovechar, sí, lo más seguro es que se puede aprovechar, pero recuerda que tienes el tema de perspectiva. El liderazgo de servicio no está hecho para que te sirvas, ¿no? No está hecho para que te aproveches, porque recuerda lo que está diciendo Jesús, ¿no? Jesús, ¿qué te dice? Quien quiera ser mayor, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser menor de todos. Así de simple, ¿no? Quien quiera ser mayor de todos, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser el menor de todos, ¿no? Se habla de que Juan el Bautista es el más grande profeta que apareció, pero está al último en la cola, ¿no? Entonces, Sandra Roy dice, entonces está bien decir, ¿pertenecemos a nuestros propósitos? Sí, exactamente, pertenecemos a nuestros propósitos, pero ese propósito puede ser un propósito ulterior, puede ser un propósito trascendente o puede ser un propósito inmanente, ¿no? Porque un propósito trascendente puede decir, yo quiero cambiar, ¿no? Quiero cambiar mi país, quiero cambiar la realidad, quiero dejar que continúe esto que yo ya pasé, ¿no?
Y es por eso que ustedes lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Ya, esta congresista, por ejemplo, ¿se acuerdan que tuvo violencia, ¿se acuerdan? En un hotel. Ella justamente fue congresista justamente por eso, ¿no? También esta persona que tuvo su programa y que antes era, por ejemplo, cantaba cumbia, que era Lady, no me acuerdo. Si no hubiera pasado esta situación difícil, ella no hubiera querido ayudar a las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que también dentro del liderazgo hay una situación crítica, por así decirlo, hasta a veces trágica, o alguna historia, o alguna experiencia chocante, o alguna experiencia importante que le marque ese propósito, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, dependerá si tú quieres continuar con un propósito trascendente o un propósito que no es para nada trascendente. ¿Por qué? Porque al final tú te vas a morir y en el hecho de tu muerte tú vas a tener que preguntarte para qué viviste. Eso es lo que quiere hacer el liderazgo de servicio, ¿no? Exactamente, Arlette, exactamente. Entonces, el liderazgo de servicio está diciendo que cuando tú te mueras en tu lecho, cuando tú mueras en tu lecho, tú vas a decir, bueno, no, hice algo en esta vida, ¿no? No vas a decir, uy, que no pude hacer, no hice el otro, no sé aquello, no, hiciste algo. Y este algo es por los demás, ¿no? El ayudar al otro es la recompensa, verlo crecer y mejorar como persona, sentirte orgulloso de ella, de sus logros, de que si se cae, así es, justamente eso es lo que tú haces con el liderazgo de servicio, ¿no? Entonces lo que yo hago, por ejemplo, es que normalmente observo y como la gente me conoce, por ejemplo, en el mundo del baile, por eso que es importante que ustedes tomen en cuenta. Si tú quieres trabajar el líder de servicio, tienes que tener un liderazgo personal. ¿Qué quiere? Significa que la gente te tiene que conocer. O sea, no va a haber liderazgo de servicio si tú eres un líder que en primer lugar nadie lo conoce o es un don nadie. O sea, no puedes tú ser un don nadie para ser un líder de servicio. Te tienen que conocer. Es más, tienes que tratar de crear que realmente la gente te conozca, que realmente la gente habla de ti, que realmente tengas prestigio. ¿Por qué? Porque eso va a crear la experiencia de que alguien mayor viene a tu ayuda y eso va a generar algo transformacional, ¿no? Por eso que, por ejemplo, en el mundo del baile la gente me conoce, ¿no? Sí, que Charlie Locke, ¿no? Entonces, por ejemplo, les comento, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un alumno mío que ya conocido, por ejemplo, se llama Oso, ¿no? Yo, por ejemplo, iba a varios lugares a bailar, o iba a practicar, o a ver cómo estaba la gente, ¿no? Entonces me acuerdo que fui a un lugar donde estaba el baile, y encontré un joven, un gordito, ¿no? Que decía, oh, Charlie Locke, no, te ve Charlie Locke, no, sí, Charlie, enséñame Locking, quiero aprender Locking, ¿no? Y yo le agarro y le digo, a ver, a ver, muéstrame cómo estás bailando Locking. Y el gordito agarró, bailó, ¿no? Y yo agarré y le dije, ¿no? Estás hasta las huevas, mano. Le digo, tienes que aprender eso, le tienes que arreglar esto, lo otro, ¿no? ¿Qué fue lo que él me respondió? Él agarró y me dijo, sí, Charlie, tienes razón, ¿no? ¿Qué cosa tengo que mejorar? Entonces dije, ah, ya, este sí es. Como líder tú vas aprendiendo a quién aceptar y a quién no. Porque te pueden hacer mucho daño. Y cada líder tiene sus propios filtros de cómo escoger a las personas. Un filtro que yo hago, por ejemplo, es no ser muy amical al inicio, ¿no? Al inicio marco cierta distancia o puedo hacer algo que a cualquiera no le guste, ¿no? No soy muy comedido, ni soy muy amigable siempre. O sea, soy muy amigable, sí, ¿no? Pero cuando quiero tener un discípulo, no siempre lo soy, ¿no? Puede ser, lo puedo llamar Doc, ¿no? Y si esa persona le incomoda que yo le diga Doc, porque puede decir, oye, ¿por qué me llamas Doc, esto que el otro? Entonces digo, ok, contigo no es. Porque si te incomodó que te dijera una palabra así tan simple, entonces ¿cómo va a ser cuando yo quiera trabajar contigo? Va a ser imposible. Pero si tú eres una persona que tiene apertura, que tiene la capacidad de aceptar críticas, que tiene la capacidad de dejarse enseñar, entonces tú sí eres. Porque acuérdate que tu liderazgo de servicio es justamente hacer eso, ¿no? Ayudar, ¿no? Ayudar a la otra, ¿no? A la otra persona. Entonces tú tienes que reconocer que la otra persona se quiere ayudar. Entonces tú como líder, tú tienes esos filtros. Entonces yo hago normalmente esos filtros, ¿no? Me puedo portar a veces muy pacharaco, me puedo portar a veces, no sé, ¿no? O sea, contrario, como tú esperarías, ¿no? Que fuera, etcétera, ¿no? Y eso hago para ver si realmente la persona tiene tantos prejuicios o no tiene tantos prejuicios, ¿no?
Entonces a este joven, por ejemplo, que lo veí, mostré que quiso aprender, le dije, ok, ven a mi casa para practicar juntos. Entonces yo pensé ahí enseñarle a mi casa, se quedaba, le invitaba a comer, le enseñaba, me tomaba su tiempo, lo buscaba, le visitaba, etc. Liderazgo, ¿qué? De servicio. A través de este servicio, a través de ayudarla a desarrollar, a través de ayudar a que mejore, empecé también luego a trabajar con sus otras áreas, ¿no? A decir, pero ¿estás trabajando? ¿No estás trabajando? ¿Qué te está pasando en tu familia? ¿Qué te está pasando en tu casa? Y ahí es donde uno empieza a tratar sacar lo mejor de la otra persona, ¿no? Luego, esta persona empieza a dirigir a otras porque creamos una ONG y él dirigía un grupo donde estaba, allá en Breña, ¿no? Es más, él venía como un segundo mando y podía ayudar a que las cosas sucedieran sin que yo estuviera, ¿no? Entonces, el liderazgo de servicio va de este modo. Primero, yo reconozco quién soy, me preparo, me fortalezco y luego empiezo a trabajar con los otros. Y a la misma vez que trabajo con los otros, yo también me fortalezco y trabajo conmigo mismo. A través de esta transformación que yo hago de uno a uno, empiezo a transformar mi sociedad, ¿no? Por eso que la solución para los problemas de nuestra sociedad no es poner más leyes, no es cambiar de constitución y tampoco darle más plata, ¿no? Es en realidad transformar a las otras personas. Y esto no es un trabajo que todo el mundo lo quiere realizar, porque todo el mundo o la mayoría está más preocupada por su propia vida que por la vida del otro, ¿no? Entonces, esto es quizás lo que les podría dejar aquí de lo poco que puedo saber y quizá en otra oportunidad, bueno, habría que ver si podemos trabajar algunos ejercicios, ¿no? Bien. Genial, Carlos. Te agradezco muchísimo por compartir la primera conferencia del ciclo de conferencias, la primera de Aperturamos Contigo. Ay, ay. Entonces, espero que todos hayan visto que para uno tener liderazgo no necesariamente tiene que seguir la situación vertical, ¿no? Uno puede ser también horizontal, liderando, ¿no? Y creo que en la parte de servicio se necesita bastante de un liderazgo horizontal, ¿no? Y de saber aceptar bastantes críticas, como bien indica Charlie. Chicos, por favor, no se olviden de rellenar la encuesta que está colocando por ahí ya Jaira, que es importante, que nos va a ayudar muchísimo, también a Charlie le ayuda bastante. Creo que, por favor, sería muy importante que lo completen, ya que estamos viendo que solamente hay pocas personas que la están llenando y aquí estamos bastantes. Eso nos va a servir para poder seguir creando más eventos, ¿no? Y que ustedes puedan también beneficiarse de los mismos. Te agradecemos mucho, Charlie, por haber estado aquí con nosotros. Y ya la siguiente, seguro que ya más rápido ingresas por el asunto Ya, de ya Teams. sé, ya sé cómo entrar, ya sé cómo entrar. Práctica, ya, ahora sí ya con práctica. Ya sé cómo entrar ya a Teams. Bien, bueno, igualmente cuenta conmigo para cualquier cosa, ¿no? Ahí, no sé, ahí tiene mi teléfono, mi Facebook, cualquier cosa podemos conversar. Y dale, ¿no? Sigamos ahí aprendiendo. Creo que hay mucho por hacer y nos estamos viendo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Chao. Bien, gracias. Chao. Muchas gracias. Chicos, por favor, no se olviden de completar la encuesta. Les agradecemos por asistir a esta conferencia. El siguiente lunes tendremos otras conferencias sobre habilidades blandas. Los esperamos.